8:36, padre. No hay seguramente un trámite más difícil de sacar adelante hoy en caso de que haya decisión de un divorcio de un matrimonio civil. Ni hablar del matrimonio católico. No. Bueno, en principio en el matrimonio católico no hay divorcio, lo que hay es una anulación, y aunque el Papa ha hecho tantos esfuerzos, sigue siendo un proceso realmente difícil. Pero el civil también. Conozco parejas que se han demorado no sé cuánto tiempo mientras se ponen de acuerdo, sobre todo que las mujeres en algunas ocasiones son víctimas, porque el tipo no quiere firmar y se arman unos problemas serios. Pero también en sentido contrario, padre. Hay hombres también que increíblemente pasan los años, pasan las décadas y no les da la gana firmar el divorcio de su esposa. También pasa. A pesar de que tienen cada uno establecida ya una familia, que es peor. Y hay muchos casos. Por eso me gustó la ley 837. Ojalá la proclamen Esto rápido. Cambiaría en principio, y esperamos que así sea, con la sanción de la ley de divorcio express. Ya terminó el trámite en el Congreso de Colombia y ahora está solamente esperando la sanción del presidente Gustavo Petro. La autora, la líder de esta iniciativa, es la representante de la Cámara, Catherine Miranda, que nos atiende hasta ahora. 8:38, representante Miranda, buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Ay, al padre Lineros, que lo quiero tanto, y a toda la mesa. Un saludo especial. Padre, saludo. Saludo, representante, gusto. Representante, ¿qué cambia a partir de ahora con los divorcios de los matrimonios civiles? Bueno, lo que va a cambiar es que incluimos una nueva causal de divorcio en el artículo 154 del Código Civil, y es que por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges se pueda dar el divorcio. Recordemos que actualmente existen nueve causales, dentro de las cuales la mayoría es con un sentimiento de culpabilidad. Está la infidelidad, la violencia intrafamiliar, el uso habitual de drogas, el tema del alcoholismo, etcétera. ¿Qué pasa actualmente? Lo que decía el padre Lineros es completamente cierto, y es cuando usted no se encuentra dentro de una de las causales, a usted le toca esperar 2 años, demostrar 2 años de no convivencia para que se genere el divorcio. Nosotros hemos escuchado, y los oyentes me darán la razón, y es que esa frase que usualmente se repite es: no me quiere dar el divorcio. Creo que lo hemos escuchado en nuestros círculos sociales. Y eso es lo que pasa en la actualidad, que durante esos 2 años de que se tiene que demostrar la no convivencia, la separación de cuerpos, hay un montón de violencia intrafamiliar. En muchos casos, lastimosamente, el hombre se cree dueño de la mujer. Llegamos hasta el punto de feminicidios, y lo que buscamos acá es que, así como la Constitución política reza que el matrimonio es una institución basada en la libertad y en la voluntad de los cónyuges, pues de la misma manera se pueda uno divorciar y terminar el matrimonio. Representante, una vez sea sancionada la ley, ¿cómo se adelantaría el trámite del divorcio solamente con la voluntad de una de las dos personas integrantes de la pareja? Bueno, una vez uno de los cónyuges determine que no quiere seguir, que se le acabó el amor, tiene que presentar una propuesta de cómo será el tratamiento en términos de bienes, en términos de cómo va a ser el cuidado de los niños, la alimentación, si uno de los cónyuges es vulnerable, cómo va a ser, el tratamiento de alimentos. Todo el procedimiento que se hace en términos de patrimonio, etcétera, va a quedar exactamente igual a como actualmente sucede, como en las 9 causales que están actualmente. Entonces, una vez determina una propuesta, si el otro cónyuge la acepta, se puede hacer a través de notario, y ahí se termina el matrimonio. Si el otro cónyuge no está de acuerdo, pues va ante un juez que puede determinar cuál sería la mejor repartición, el cuidado de los niños, etcétera. Esto, le pregunto, representante, y justamente iba a esto: en caso de que el matrimonio, la pareja, tenga hijos, ¿también opera o se mantiene como hoy está manejándose el tema? No, también opera. También opera, pero
pero digamos, en el término de cómo va a ser el cuidado, cómo va a ser la alimentación, cómo van a ser la repartición de bienes, se va a mantener el mismo proceso que opera actualmente. Sí, pero doctora Miranda, eso en la práctica, hablemos de los bienes, porque viendo en redes sociales y a esta hora en nuestro canal de YouTube, muchas preguntas se puede acelerar y puede ser ahora el divorcio express, pero ¿qué pasa si no hay acuerdo en la repartición de los bienes? Estamos de acuerdo en divorciarnos, pero no en cómo se reparte la plata. ¿Ahí qué? Entonces se hace la propuesta. El cónyuge que quiere separarse le hace la propuesta al otro. El otro no está de acuerdo, entonces ya no puede ser mediante notaría, sino ya iría ante un juez, como actualmente sucede. Pero mientras se hace ese proceso, ¿legalmente ya estamos divorciados o hay que esperar toda la decisión del juez para considerarse que esa persona logró divorciarse? Hasta tanto no se solucione el tema de los bienes, el tema de los alimentos, no puede existir el divorcio. Ese es un cuello de botella, ¿no? Perdóneme, Paula, pero claro, ahí sigue existiendo un cuello de botella, digamos, menor, pero existe un cuello de botella, seguiría el cuello de botella allí, porque a veces el lío está en eso, el lío está en el tema de los hijos y en el tema de la repartición de bienes. Claro, pero entonces vamos a lo que pasa en la vida real en nuestro país. La mayoría de personas vulnerables al interior de una relación son las mujeres. ¿Por qué? Porque son las que se quedan en el hogar, las que, no han cotizado, etcétera. Lo que nosotros buscamos es que hay que proteger la parte más vulnerable. En el caso de que el hombre sea quien determine que quiere de manera unilateral acabar con el matrimonio, si la mujer no está de acuerdo con la propuesta que le hace el hombre, pues lo lógico es que sea un juez de la República quien determine cuál puede ser, la manera adecuada y más equitativa para separar los bienes. Y nosotros, eso fue uno de los temas que nosotros estudiamos durante la discusión del proyecto de ley, y efectivamente no se puede generar el divorcio hasta tanto no haya una repartición adecuada de los bienes y de los compromisos también con los niños, etcétera. Sí. Es que una cosa son los acuerdos de custodia, cuota alimentaria y liquidación económica de la sociedad conyugal, pero ¿qué pasa, doctora Miranda, con la parte de compensación económica que en algún momento se llegó a hablar en la discusión de este proyecto en el Congreso? Compensación económica que a modo de indemnización tiene que dar el cónyuge que deliberadamente y por voluntad propia decide divorciarse y que creo aplica, por ejemplo, en países como España. ¿Eso quedó o no quedó? Sí quedó. Hay un apoyo a las víctimas, hay una indemnización económica y simbólica para cónyuges víctimas de violencia intrafamiliar. En estos casos, obviamente, existe esa protección. Representante, me escriben oyentes y me dicen, bueno, a futuro existe la posibilidad de legislar, por ejemplo, para presionar, hablo de parejas hipotéticas, al hombre a quien no le interesa o no le conviene pagar una cuota justa o dar unas condiciones adecuadas al hijo de la pareja o a los hijos de la pareja? No, yo creo que la legislación termina en demanda muchas veces. Si a la persona no le interesa, pues al final termina en demanda. Sí, pero la legislación colombiana y de hecho la justicia colombiana siempre ha estado muy a favor de las víctimas, ha estado muy a favor de, en este caso, el cónyuge más vulnerable. Entonces, legislar en torno a esa materia creo que es innecesario porque, ya se ha hecho una legislación lo suficientemente fuerte para siempre, un apoyo mayor al cónyuge, más débil. Representante, en el caso de la indemnización por violencia intrafamiliar, ¿cómo queda tasado eso? ¿Quién decide cuánto es la indemnización? El juez de la República. Esto va a jueces al final. Sí. Sí. Doctora Miranda, ¿tiene usted estadísticas, cifras de casos de maltrato intrafamiliar vinculados con casos en los que el hombre decide no dar divorcio a la mujer, por ejemplo? Como tal, es muy difícil precisar, porque, muchos se dan en los matrimonios, civiles. Pero según las cifras que tenemos nosotros de medicina legal, de enero a septiembre de este año, más de 26,000 mujeres han sido víctimas de violencia en pareja, más de 3,000 niños
a lo largo de este año han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Y lo que les digo es que en el estudio que nosotros hicimos para la realización del proyecto de ley es cómo durante esos 2 años de no convivencia se incrementa de manera notable la violencia intrafamiliar al interior de los hogares, porque el hombre nuevamente se da por hecho de que la mujer, digamos en este caso, sigue siendo su pareja, entonces se incrementa la violencia de una manera significativa, y esto también lo hemos visto en los diferentes países donde ha pasado el proyecto de ley. Sí, esa indemnización, representante Miranda, ¿es solo para maltrato físico o también para maltrato psicológico? En general, tipo de violencia intrafamiliar que puede ser psicológica, económica, etcétera, pero nuevamente lo determina un juez. Hay otra cosa muy importante, y es que en los países donde ya es ley donde ya es ley, hay unos estudios muy interesantes que demuestran que los procesos de divorcio más simples, como los que aprobamos ahora, reducen el estrés emocional, ayudan a las personas a rehacer sus vidas mucho más rápidos y se genera un estrés muchísimo menor, sobre todo en los niños. Sí. ¿Y cuánto es el tiempo, digamos, entre que una persona dice unilateralmente me quiero divorciar y poderse divorciar versus lo que se demora si alude y se acude a una de las 9 causales hoy permitidas en el Código Civil? Bueno, más o menos el tránsito de más o menos cuánto dura un divorcio en Colombia, además eso súmele los costos de los abogados, ¿no? Porque hay un tema económico también importante, es alrededor de 3 años para que se pueda generar un divorcio cuando, digamos, o no se aduce una de las causales, o hay que esperar los 2 años de no convivencia, etcétera. Más o menos son 3 años. No puedo darle esa cifra con exactitud, porque digamos Argentina, México y España tienen diferentes regímenes. En uno eliminaron todas las causales y solamente dejaron la libre voluntad de las partes, y en otros vincularon una nueva causal, como lo estamos haciendo en la legislación colombiana. Claro, representante, muchas preguntas de oyentes, por supuesto, que están en medio de procesos similares. ¿Debería hacerse la separación de bienes antes de pedir el divorcio exprés? Me pregunta un oyente interesado. Sí, la apuesta es que antes de que se genere el divorcio y quede en firme, tiene que haber una repartición de bienes, tiene que haber una repartición, digamos, de las obligaciones en el caso de que haya niños, en el caso de que uno de los cónyuges sea vulnerable. Es obvio, para mí es obvio que tiene que, digamos, estar las cuentas claras antes de que se proceda legalmente al divorcio. Claro, entendiendo que es un asunto que mayoritariamente tiene como víctimas a las mujeres, representante, me escribe un oyente y nos dice, no, también se da en sentido contrario. Hay mujeres que no dan el divorcio a los hombres, ¿sí? Pueden ser muchos. Quiero contarle, no señor, quiero contarle que cuando estuvimos haciendo esto, obviamente en nuestros canales de información de la ciudadanía, en redes sociales, nos preguntan, y le digo, yo pensé, al igual que usted, que esto era más hacia las mujeres. No señor, esto es 50-50. Ah, repartido. Acá estamos tanto hombres como mujeres están interesados en el divorcio libre. Así es. Mire, representante, ¿esta legislación aplica para las parejas de unión libre que llevan más de 2 años conviviendo? Sí, señor. También aplica para el matrimonio civil y para la unión marital, de hecho. Eso es claro. Sí, señor. Claro, representante, ya es un hecho, ya hay divorcio exprés aprobado en Colombia. Sin embargo, quisiera saber su opinión, porque el debate ayer en esta última aprobación en la Cámara de Representantes termina con una polémica, quizá del sector más radical de los conservadores, liderados por ejemplo por el representante Luis Miguel López, que dice que al final este es un proyecto y esta ya es una ley de la República que lo que quiere es desincentivar el matrimonio, que en Colombia la gente se case menos. ¿Qué responder a eso? Bueno, primero, mis argumentos son absolutamente técnicos, sustentados también con pronunciamientos de constitucional. A mí me gusta legislar es con la Constitución política debajo del brazo y no con la Biblia. De ninguna manera estamos desincentivando el matrimonio. La intención genuina de mi ley es cuidar la mujer, cuidar
el concepto de familia. El concepto de familia no puede estar siendo, digamos, de manera obligada. Como les decía, la Constitución política determina que el matrimonio es una institución basada en la libertad y en la voluntad de las personas. Si una de las personas no quiere seguir con la otra, pues yo creo que lo más lógico es que usted tenga la capacidad y la libertad de terminar, digamos, esta relación. La sentencia 111 del 2022 de la Corte Constitucional también dice que y establece que no se puede obligar a a mantener un vínculo. La sentencia de unificación del 2014 dice que el Estado tiene el deber de no intervenir en los asuntos de familia a menos de que resulte necesario proteger los derechos de quienes la conforman. Entonces, mantener, digamos, esa visión un poco retrógrada de obligarse, así como antiguamente se hacía, de que usted mantenga su matrimonio, lo que ha causado es violencia intrafamiliar, lo que ha causado es infidelidad, pero también infelicidad, y el tema de criar a los hijos en unos entornos no sanos, yo creo que es más contraproducente que beneficioso. Sí, y ese es un punto también muy importante sobre lo que es mejor para los hijos. Ese es un punto que tienen en cuenta y que deciden las parejas. Hay personas que deciden no divorciarse simplemente porque consideran que lo mejor para sus hijos es tener la figura de papá y mamá juntas, aunque ni se miren, aunque no haya realmente una pareja ahí. Yo sinceramente considero que tenemos que replantearnos cuál es el concepto de familia, y el concepto de familia es donde usted crezca de manera adecuada, donde usted crezca feliz, pleno de sus derechos, y siento que no podemos obligar a que se mantenga un matrimonio simplemente por el concepto de institución, y de hecho mirada desde un tema muy religioso sobre la felicidad de las personas. ¿Qué sacamos nosotros manteniendo el concepto de papá, mamá e hijos si todas las noches están gritando, si el hombre llega borracho a pegarle a la mujer? Entonces yo creo que pensemos más en quiénes son los vulnerables, y el concepto de felicidad y de libertad, que creo que es lo que tenemos que abanderar en estos momentos en la sociedad. 8:54 minutos, representante Catherine Miranda, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias. Muy bien, ahí está.